Muy buenas tardes, chicos y chicas de cuarto. Espero que estén todos muy bien, cuidándose en sus casas. Por acá de nuevo el profe Russo, para hacer juntos estos videos explicativos nuestros. Hoy les voy a proponer que lo dividamos el video en dos partes. Primero, ver un poco lo que estuvimos viendo en las últimas clases, que tiene que ver con estos cambios que la segunda revolución industrial produce también en el ámbito de la política, específicamente la parte de las ideologías políticas. Y por otro lado, plantear otro tema, que para nosotros es un tema nuevo, que tiene que ver con el imperialismo, que es un tema central de nuestra materia. ¿Sí? Y ahora sí, la cámara me acompaña, vamos a ver el PowerPoint. Como siempre les pido que tengan paciencia, pero vamos. Bien. Acá tenemos un PowerPoint que yo, como siempre, desarmo. ¿Sí? Nosotros hemos visto, bueno, que la segunda revolución industrial genera un montón de cambios, tanto en la economía como en la política, como en la cultura, y en la sociedad que tiene el siglo XIX. Y esto también se va a reflejar en lo que es las ideologías políticas. Bueno, ¿qué es una ideología política? Es una forma de ver el mundo, es un conjunto de ideas que hacen a la visión que uno tiene sobre el mundo, cómo concebir el mundo, cómo plantarse frente al mundo. ¿Sí? Nosotros vamos a ver que a fines del siglo XIX estas ideologías o este universo de ideologías va a estar compuesto por elementos como los siguientes: liberalismo, socialismo, conservadurismo, nacionalismo, anarquismo, etc. ¿Sí? Bien, ustedes ya esto lo vieron, ya hicieron el trabajo, por ende no me voy a estar deteniendo específicamente en cada uno de los elementos, así no los agobio con todo esto. Además recibieron devoluciones bastante largas por mi parte, así que vamos a ir haciendo hincapié en algunos elementos específicos que a mí me interesa remarcar como siempre. ¿Sí? Bien, como habíamos visto, el liberalismo, lo más importante ahí de esta ideología es el hincapié que se hace en dos cuestiones. Primero, en la idea de individuo. El eje central del liberalismo es el individuo. El individuo como una persona singular, única, que tiene derechos y obligaciones. Esa es la figura del ciudadano. El liberalismo crea, con el liberalismo surge la idea del ciudadano. ¿Bien? Y el liberalismo además busca limitar lo que es la intervención del Estado en la vida de sus ciudadanos. Y por eso le garantiza sus derechos. Bien, vimos lo que es el origen histórico. Bueno, ustedes recordarán lo que es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es considerada como el punto culmine del liberalismo en Europa, a partir del cual se empieza a imponer en casi todos los países. También la podemos ver desde las revoluciones inglesas del siglo XVII, un siglo antes de la Revolución Francesa. Y vamos a ver que esto sí es interesante: el liberalismo tiene una visión optimista del futuro. ¿Qué significa esto? Que cree, esto lo hablamos, si ustedes recuerdan la primera clase, presenciada ya lejos en marzo, que cree que el hombre y la mujer en sociedad son perfectibles indefiniblemente, indefinidamente. Y que si no se le pone trabas, límites a ese progreso, el hombre puede progresar constantemente. Esto tiene que ver, piénsenlo, con los avances tecnológicos de la época, con los avances científicos de la época. ¿Sí? Y por sobre todas las cosas, el liberalismo en cuanto a la economía hace culto, defiende a rajatabla lo que es la inviolabilidad de la propiedad privada. ¿Qué es la propiedad privada? Bueno, básicamente que algo que me pertenece a mí es mío y no es de otra persona, es mío. Yo con esa cosa que es mía hago lo que quiero, lo vendo, lo regalo, lo tiro o lo que se me dé. Esa es la propiedad privada, ¿sí? Que tiene todo individuo en un régimen liberal. Bien, nosotros vimos además del liberalismo, bueno, también hemos visto que se opone, digamos, o nace oponiéndose al absolutismo monárquico. ¿Sí? Hemos visto la cuestión del socialismo, que es otra ideología que surge en el siglo XIX y que va a tener principalmente su base en la crítica a la desigualdad social que genera el liberalismo. Y bueno, ustedes piénsenlo así: el liberalismo pone el eje en la libertad del individuo y sostiene que todos los hombres y mujeres son iguales, son ciudadanos. El socialismo, que dice, después de muchos años, a mediados del siglo XIX, dice: esa libertad individual, que todos los hombres sean iguales políticamente, cada hombre tenga un voto, no quiere decir que sean iguales en términos económicos, porque el liberalismo ligado a la propiedad privada y al capitalismo genera desigualdad económica. Y si hay gente que es desigual económicamente, no hay libertad que valga. Esto es lo que sostienen los socialistas. Entonces, fíjense, yo siempre doy el mismo ejemplo. No es lo mismo, o parece no ser lo mismo,
o mejor dicho, plantearlo de otra manera. Al momento de ir a votar a un presidente, por ejemplo, mi voto es igual al voto de una persona multimillonaria, como puede ser Ricardo Ford, que en paz descanse, y es lo mismo, vale lo mismo, uno, que el voto de una persona que vive en una situación de pobreza extrema. Ahora, si somos políticamente iguales, libres, no lo somos económicamente. Porque, por supuesto, Ricardo Ford, que en paz descanse, tenía muchísima más riqueza que una persona que vive en extrema pobreza. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué dice el socialismo? A partir de la obra de Karl Marx y de Friedrich Engels a mediados del siglo XIX. El origen de la desigualdad social es la propiedad privada. Que unos poquitos, los burgueses, tengan muchas cosas, mucha propiedad privada, y que con eso exploten u obliguen a los proletarios, que son los trabajadores, a vender su fuerza de trabajo para obtener un salario y poder comer. ¿Sí? ¿Cómo se solucionaría entonces? ¿Cómo se llegaría a la igualdad social, que es el objetivo del socialismo? Bueno, básicamente a través de una revolución proletaria. ¿Qué quiere decir? Que los proletarios se junten, se armen, tengan conciencia de clase y a través de una revolución violenta eliminen a la burguesía propietaria, expropien a la burguesía, eliminen la propiedad privada. ¿Bien? Ahora, esto es interesante de remarcar, si bien, como se darán cuenta, tanto el liberalismo como el socialismo son contrarios, los dos vienen de una misma matriz histórica, que es la ilustración, el racionalismo, ¿sí? Eh, ¿Qué era la ilustración? Bueno, ustedes también lo vieron a partir del siglo XVIII, que tiene que ver con el siglo de las luces, que tiene que ver con la idea de que el hombre puede progresar, que el futuro es promisorio. Eh, el poner al hombre en el centro de la concepción de la vida. Es una idea que tiende a sacar a Dios del centro de la vida, o del centro de la concepción, eh, que era lo más común en la Edad Media. Y fíjense, que a partir de ahí también vamos a ver cómo el conservadurismo se va a parar en contra, en otra vereda opuesta, de la ilustración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el conservadurismo es una corriente ideológica que está representando a quienes, a los sectores sociales que fueron perjudicados con las revoluciones francesas, la Revolución Francesa en Francia o la Revolución Inglesa en Inglaterra, y también que fueron esos sectores perjudicados por todos los cambios que produjo tanto el liberalismo como el socialismo. ¿Sí? Estamos hablando de sectores como la Iglesia, que pierde su lugar de preeminencia que tenía en la Edad Media y que ya no tiene en la Edad Contemporánea. Estamos hablando de la antigua nobleza monárquica, eh, etc. Bien, vamos a pasar un poco más rápido, si no los hago olvidar. Con respecto al anarquismo, bueno, el anarquismo es parte de una ideología socialista, es decir, busca la igualdad social, pero pone el eje, hace hincapié en qué, en el rol del Estado. ¿Qué dicen los anarquistas? El Estado es un Estado de clase, no es que está ahí para defendernos a todos, está ahí para defender a los propietarios, burgueses. ¿Y cómo hay que hacer para llegar a la igualdad social? Tenemos que, dirían los socialistas anárquicos, destruir la propiedad privada. Bueno, tenemos que primero atacar al Estado, que es una especie de, me gusta decir, o tratar de relacionarlo con una coraza protectora de la propiedad privada de la burguesía, para poder expropiarla y hacer la revolución del proletario. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Dentro de la ideología anarquista, por medio de qué método, métodos violentos, terrorismo. Nacionalismo, que también lo vimos, que tiene que ver con la construcción de las naciones. Esto acá me gusta remarcar que una nación, un nacionalismo se construye en oposición a otro, como yo le puse a muchos de ustedes para que lo entiendan mejor. Si uno es argentino no puede ser chileno, si uno es francés no puede ser inglés. A esto voy. Esto lo vamos a retomar un poco más adelante. Y finalmente también en estos trabajos vimos, por ejemplo, lo que era la encíclica Rerum Novarum, ¿no? Del Papa León XIII, que lo tenemos ahí arriba, al Papa, de 1891, en la cual la Iglesia como que hace una lectura del contexto en el cual está parada y dice, nosotros no apoyamos los cambios que produjo el liberalismo, pero tampoco apoyamos los cambios que produjo el socialismo. Entonces, tenemos que aceptar la propiedad privada, porque hay una cuestión de intereses materiales también, ¿para qué? O mejor dicho, pero también pedirle a los burgueses, a los propietarios, que traten a los trabajadores, a los obreros, como humanos. Porque esto nos parece bastante raro, ¿no? Pero nosotros vimos ya que las condiciones laborales de esta época son pérrimas.
Lo vimos, por ejemplo, en la película de Chaplin, que vimos nosotros algunas clases. Entonces, ¿qué propone la iglesia? Bueno, la iglesia propone que los capitalistas tienen que cuidar a los trabajadores. Ya empieza lo que muchos denominan el capitalismo de rostro humano, y es el inicio, el puntapié inicial de lo que para el siglo XX va a ser la doctrina social de la iglesia, la famosa ISIS o DSI, que ustedes seguramente habrán visto en otra manera como religión. ¿Bien? Bien, esto por el lado de las ideologías. Fui bastante rápido porque es también lo que yo les fui devolviendo a lo largo de la corrección de los trabajos. ¿Qué vamos a empezar a ver nosotros ahora? Bueno, vamos a meter con otro tema muy importante de la materia, que es el imperialismo. ¿Sí? Acá les armé un hermoso cuadro, que está acá, en el cual vemos que en 1863 hay una crisis económica sobre producción. Esto tiene que ver con que la revolución industrial generó tantos avances tecnológicos que aumentó muchísimo la producción, tanto en las fábricas, con todo lo que vimos, la línea de producción, el ensamblaje, etcétera, pero también en el campo, con todo lo que vimos, como con el tractor, las cosechadoras, etcétera. Ahora, como aumentó tanto la producción, esto generó una crisis de sobreproducción. Quiere decir esto, que había demasiadas cosas y no había quien comprase esas cosas. Es una ley básica de la oferta y la demanda en economía clásica. ¿Sí? Ahora, esto es nuevo para las crisis de la época. Ustedes vieron seguramente todas las crisis de la Edad Media, la crisis del siglo XIV, por ejemplo. Son crisis de subproducción. Faltaban cosas, principalmente alimentos. Por eso la gente se murió de hambre. Bien, ahora con la revolución industrial hay una crisis de superproducción. Sobran cosas. No se sabe qué hacer con esas cosas que sobran. A partir de esa crisis de superproducción, vamos a tener varias consecuencias. Son las que ustedes tienen planteadas acá abajo. ¿Sí? Que igualmente, quédense tranquilos, esto está todo explicado en el trabajo que se los voy a mandar para que hagan, y además después yo lo voy a volver a explicar. Bien, dentro de ese contexto vamos a ver que los países van a empezar a aplicar políticas proteccionistas, es decir, de protección de la producción interna a través del cobro de impuestos a la compra de productos fuera del país. Va a haber emigraciones masivas, que tienen que ver con que los países no pueden mantener a toda esta población que tienen y van a empezar a expulsar población, como por ejemplo Italia o España. Si usted se lo pone a pensar, a fines del siglo XIX, muchas de estas personas europeos se van de sus países, van a venir a países como el nuestro, Argentina, y van a ser, quienes fueron nuestros tatarabuelos, por ejemplo. Va a aumentar también la organización científica del trabajo, y esto ustedes lo van a leer después. Es bastante natural en este tipo de crisis que para tratar de aumentar la eficacia y la eficiencia dentro del proceso productivo, para producir a menor costo, eh, se aumente la inversión en ciencia y en técnica, y se aumente la organización científica del trabajo, que como ustedes ya vieron, tiene como objetivo reducir los costos para tener más ganancias. Y finalmente, dos elementos que a mí me parece interesante resaltar. Primero, la concentración del capital. Acá se forman los grandes monopolios. Y esto está explicado en lo que ustedes tienen que leer, pero se los cuento. Yo cuando tengo que explicar qué es un monopolio, digo lo siguiente. Bueno, eh, si había un montón de empresas producían un montón de productos en un contexto de crisis y esa producción sobraba porque no se la podía vender a nadie, ¿qué pasaba? Esas empresas tenían que empezar a competir entre sí. Ahora, a fines del siglo XIX esa competición se empieza a hacer por nuevos medios. ¿Cómo? Muchas empresas empiezan a comprar entre ellas. Ahora, cuando una empieza a comprar a otra, se hace más grande. Se van formando grandes conglomerados de empresas que producen algunos productos y se van formando monopolios. ¿Qué es un monopolio? Un monopolio es cuando una empresa controla todo un sector productivo. Ustedes piénsenlo así. Por ejemplo, la empresa que a nosotros, acá en La Plata, nos da luz, electricidad. O la empresa que acá a nosotros en La Plata nos da agua. El servicio de cloacas, por ejemplo. El AP en el caso de la luz, APSA en el caso del agua. Son empresas monopólicas. ¿Qué quiere decir? Que hay una sola para ese servicio. Si a mí no me gusta la luz que me da el app, o quiero cambiar de servidor, que de otra empresa me dé luz, no puedo porque no hay otra. Entonces, esa empresa es la que controla el sector. ¿Sí? Ustedes lo van a leer. Hoy por hoy es difícil encontrar un monopolio económico.
Lo que más existe hoy son los oligopolios. El oligopolio es cuando en vez de haber una, hay muy poquitas, 4 o 5, que controlan todo un sector productivo. Acá el ejemplo que ustedes van a leer es el ejemplo que yo siempre uso, que es las agencias o las empresas de viajes egresados. Ustedes piensen, cuando se van a Bariloche, el texto a Bariloche o a donde se vayan, en mi época era Bariloche, van a ver que hay 4 o 5 empresas que ofrecen los mismos servicios. Y generalmente cuestan más o menos lo mismo. ¿Por qué? Se ponen de acuerdo para que esos costos, para que esos productos que venden, valgan más o menos lo mismo. ¿Entienden? Bien. Esto igualmente ustedes lo van a ver, yo igualmente después lo voy a volver a explicar. Y finalmente, otra consecuencia que es la más importante y es la que vamos a empezar a ver a partir de esta clase, de la crisis y de la segunda revolución industrial, es el imperialismo. ¿Sí? El imperialismo es un proceso por el cual muchos países empiezan a apoderar militarmente o a través de la influencia, no necesariamente militar, de muchos territorios a lo largo del mundo. ¿Sí? Y esto es justamente lo que yo les voy a pedir que empiecen a analizar a partir de la clase que viene. ¿Sí? Y bueno, espero que hayan entendido. Ustedes saben que ante cualquier duda pueden preguntarme, yo estoy acá para contestarles todas sus dudas, todas sus inquietudes. Estoy para hacer las devoluciones que sean necesarias. Si alguno no entiende algo de lo que yo les digo, algo de lo que yo les devuelvo, o algo que yo les haya puesto en sus trabajos, no tienen que hacer más que avisarme, preguntarme, que para eso estamos. Si yo no contesto, pueden preguntar a la tutora que ella se comunica conmigo. ¿Sí? Bueno, lo presento. Bueno, chicos, espero que sigan todos muy bien y nos estaremos viendo muy pronto.